Bonjour. Con este video vamos a ver el tema de les pronoms relatifs composés o los pronombres relativos compuestos en francés. Y como su nombre lo indica, pronom relatif composé, estos pronombres relativos están compuestos de una preposición más las partículas lequel, que hace referencia al masculino singular, laquelle, femenino singular, lequel, masculino plural, y laquelle, femenino plural. Y vamos a comenzar con la categoría de cosas o de objetos y con preposiciones simples. Tenemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, avec, sans, pour, par, dans, sur, y le decimos preposiciones simples porque no están compuestas por otra cosa, simplemente es una palabra, avec, sans, pour, etc. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Veamos en la primera frase. Le livre avec lequel nous travaillons est un peu vieux. El libro con el cual nosotros trabajamos es un poco viejo. En color rojo tenemos el pronombre relativo compuesto que se compuso de la preposición simple más la partícula. ¿Y cómo vamos a saber si debemos utilizar lequel, aquel, lequel? Bueno, porque en verde tenemos marcado el género y el número del sujeto, que es en este caso masculino singular. Pasemos ahora abajo. La raison pour laquelle on a acheté cette maison a été le prix. La razón por la cual compramos esta casa fue el precio. Tenemos de nuevo en color rojo el pronombre relativo compuesto de pour y laquelle. Y pusimos laquelle porque la maison, o la raison, perdón, es femenina singular. Ahora, abajo tenemos les objets sans lesquels je ne pourrais pas vivre sont mon téléphone et mon ordinateur. Los objetos sin los cuales yo no podría vivir son mi teléfono y mi computadora. Tenemos de nuevo en rojo el pronombre relativo compuesto que se compuso de sans y de lequel. ¿Por qué pusimos lequel? Porque les objets, los objetos, son masculinos plurales. Ahora, pasemos abajo. Les maisons dans lesquelles il y a un chien sont plus espacieuses. Las casas en las cuales hay un perro son más espaciosas. Pusimos dans lesquelles en rojo porque es el pronombre relativo compuesto que tiene la preposición dans y las partículas laquelle. Y laquelle se refiere a les maisons, las casas, que es femenino plural. Ahora veamos la categoría de personnes, personas. Y también vamos a utilizar preposiciones simples avec, sans, pour, par, sur. Y bueno, aquí vamos a observar que quitamos el dans. ¿Por qué quitamos el dans? Porque esta preposición se refiere más bien a un lugar y en este caso vamos a mencionar personas. Si tenemos personas, vamos a utilizar preposición simple más qui. Y tenemos aquí los ejemplos. Paul est le garçon sur qui je peux compter. Tenemos aquí en rojo la preposición simple más el qui, y esto lo hace un pronombre relativo compuesto. Y bueno, aquí no hay tanto problema en saber el género o el número porque solo existe el qui. Pero bueno, también podemos ver aquí en la frase que en verde están las personas y está mencionada dos veces. Paul est le garçon. Paul es Paul y garçon es muchacho. ¿Y qué quiere decir esto? Paul es el muchacho con quien yo puedo contar. Abajo tenemos ma mère est la femme sans qui je ne pourrais pas vivre. Tenemos de nuevo con rojo son, que es la preposición simple, qui, que es la partícula que me va a permitir hacerlo compuesto. De nuevo en color verde tenemos la mención de las personas. Mi madre es la mujer. Dos veces lo tenemos mencionado. ¿Qué quiere decir? Mi madre es la mujer sin quien yo no podría vivir. Y finalmente tenemos l'homme par qui j'ai été battu était un voleur. Otra vez tenemos una preposición simple, tenemos el qui, lo que lo hace un pronombre relativo compuesto, y tenemos en verde la persona, el hombre, l'homme. Y esto quiere decir el hombre por quien yo fui golpeado era un ratero. Entonces es mucho más simple en esta categoría porque nada más voy a poner el qui, pero siempre voy a hacer referencia a una persona. Ahora pasemos a la preposición a en la categoría de cosas. Esta preposición se va a contraer. No vamos a decir, por ejemplo, a lequel, no se puede. Vamos a contraer y nos queda
auquel. Luego a laquelle, auquel, auquel. En general se hizo una contracción a excepción de a laquelle. Bueno, entonces comenzamos con el primer ejemplo. Le sujet auquel je réfléchis est un tabú. Tenemos auquel, que es el pronombre relativo compuesto, pero en esta parte se integró en una sola palabra por la contracción. Pusimos auquel masculino singular porque le sujet que está en verde es masculino singular, hace una correspondencia. Esto quiere decir, el tema en el cual yo reflexiono es un tabú. Ahora, en la siguiente frase, la partie de l'article à laquelle je fais référence a été effacée. Tenemos aquí en rojo el pronombre relativo compuesto que tiene a como preposición y laquelle como partícula. Y pusimos laquelle porque tenemos que ver la referencia en verde. La partie es femenina singular. ¿Qué quiere decir? La parte del artículo a la cual yo hago referencia fue borrada. Ahora abajo, les jeux auxquels il joue sont dangereux. Tenemos de nuevo auquel, que ya sería el pronombre relativo compuesto, que está integrado en una sola palabra, y pusimos el masculino plural, porque les jeux que está en verde es masculino plural. O sea, los juegos a los cuales él juega son peligrosos. Y finalmente tenemos les vacances auxquelles je dois ont été décalées. Veamos aquí auquel, que es el pronombre relativo compuesto que ya está integrado en una sola palabra por la contracción, y hace referencia a les vacances, y es por eso que pusimos auquel femenino plural, porque les vacances es femenino plural. Esto quiere decir, las vacaciones a las cuales yo tengo derecho fueron aplazadas. Y bueno, dijimos al inicio que esto va a hacer referencia a cosas, y sobre todo nos vamos a dar cuenta en la estructura verbal. Aquí tenemos la preposición a abajo, faire référence à quelque chose, jouer à quelque chose, réfléchir à quelque chose, tenir à quelque chose, être attaché à quelque chose, croire à quelque chose, avoir droit à quelque chose. Todas estas expresiones tienen la preposición a más algo. Por ejemplo, hacer referencia a algo, jugar a algo, reflexionar en algo. Tenir à quelque chose quiere decir tener afecto a algo, être attaché à quelque chose, tener afecto a algo o estar apegado a algo. Croire à quelque chose, creer en algo, y avoir droit à quelque chose, tener derecho a algo. Ahora, en la categoría de personne con la preposición a, simplemente vamos a poner esto, preposición a más el qui. Por ejemplo, tenemos en la primera, c'est toi à qui je pense tout le temps. Eres tú en quien yo pienso todo el tiempo. Tenemos aquí que es el pronombre relativo compuesto y toi hacemos referencia a una persona. Por eso pusimos el qui. Abajo, la persona a qui je suis attachée est ma mère. De nuevo tenemos aquí que es el pronombre relativo compuesto y hace referencia a la persona, Esto quiere decir, la persona a quien yo estoy apegada es mi madre. Y finalmente tenemos, les enfants à qui j'ai parlé étaient drôles. Otra vez tenemos aquí como pronombre relativo compuesto y hace referencia a una persona o personas que son les enfants, los niños. Quiere decir, los niños a quien yo hablé eran chistosos, graciosos o curiosos. Y bueno, esto tiene que ver con la estructura verbal de a. En este caso vamos a tener penser à quelqu'un, ahora pensar en alguien. Croire à quelqu'un, creer en alguien. Parler à quelqu'un, hablar a alguien. Être attaché à quelqu'un, estar apegado a alguien. Y tenir à quelqu'un, esto puede ser estar apegado a alguien o tener afecto por alguien. Y bueno, muchas expresiones aparte de estas, pero que siempre mencionen a una persona. Y vamos a continuar con la preposición de en la categoría de cosas. Tenemos aquí en la primera línea las formas con las que se va a hacer la contracción. No vamos a poder decir de lequel, no, vamos a decir duquel, de laquelle, de quel. Bueno, entonces, en el primer caso dice preposición acompañée de la preposición de, por ejemplo, en face de, à côté de, au-dessus de. O sea, preposiciones acompañadas de la preposición de, como enfrente de, al lado de, por encima de. Y tenemos un ejemplo a la derecha. Tu connais le cinéma en face duquel il y a une église? Tenemos en face duquel, que es el pronombre relativo compuesto.
Y hace referencia a un masculino singular y porque tenemos en verde le cinéma, que también es masculino singular. A ese hizo referencia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú conoces el cine enfrente del cual hay una iglesia? Ahora, pasemos a la siguiente categoría. Dice, verbe suivi de la preposición de, parler de, avoir besoin de, se servir de. O sea, verbos seguidos de la preposición de, como, hablar de, tener necesidad de, servirse de. Por ejemplo, a la derecha. J'ai enfin acheté la cuisinière de laquelle j'avais besoin. De laquelle es nuestro pronombre relativo compuesto porque tenemos un verbo con preposición de. Y es femenino singular porque en verde tenemos la cuisinière, que es la estufa, que es femenino singular. ¿Qué quiere decir esto? Yo al fin compré la estufa de la cual yo tenía necesidad. Y bueno, ahora pasemos a la última categoría que es expresión suivie de la preposición de. Expresiones seguidas de la preposición de que no son verbos ni son preposiciones. Por ejemplo, à cause de, a causa de o por culpa de. Y tenemos a la derecha, je vais te dire le motif à cause desquels j'ai dû démissionner. Tenemos à cause desquels, que es todo el pronombre relativo compuesto. Y hace referencia a un masculino plural, porque en verde le motif, los motivos es masculino plural. ¿Qué quiere decir? Yo te voy a decir los motivos a causa de los cuales o por culpa de los cuales tuve que renunciar. Y finalmente tenemos la categoría de personne, de personas, con la preposición de. Aquí va a ser mucho más sencillo porque tenemos nada más preposición de más qui. En la primera parte dice que son preposiciones acompañadas de la preposición de como en face de, enfrente de, à côté de, al lado de, au-dessus de, por encima de. Por ejemplo, tu connais l'homme en face de qui j'étais assis. De nuevo tenemos en face de qui, pronombre relativo compuesto, y hace referencia a una persona que es l'homme, el hombre. ¿Tú conoces el hombre enfrente de quien yo estaba sentado? Bueno, ahora abajo dice, verbe suivi de la preposición de, parler de, avoir besoin de, se servir de. Verbos seguidos de la preposición de, hablar de, tener necesidad de, servirse de. Por ejemplo, le président de qui tout le monde se parle est Trump. Tenemos de qui como pronombre relativo compuesto, que hace referencia a una persona que es el presidente. ¿Qué quiere decir? El presidente de quien todo el mundo habla es Trump. Y finalmente tenemos expresión suivie de la preposición de como à cause de. Expresiones seguidas de la preposición de como a causa de, por culpa de. Por ejemplo, c'est Paulette la personne à cause de qui j'étais licencié. À cause de qui es mi pronombre relativo compuesto que hace referencia a una persona que literalmente de aquí dice la persona. Y esto quiere decir, es Paulette la persona por culpa de quien yo fui despedido. Y bueno, eso sería todo en relación a los pronombres relativos compuestos. Hay dos cosas importantes a mencionar. La primera es que se basa sobre todo en las estructuras verbales, también en las preposiciones. Y otra cosa es que a veces en el oral, en francés, se mezclan las categorías de personas y cosas. Pero bueno, la recomendación es que se siga de esta manera para tener la menor cantidad de errores posibles. Y voilà, c'est tout.